Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra con reverencia, Señor, con temor y temblor, también con ilusión, con expectativa de ver cómo tú obras una vez más en nuestros corazones. Tú conoces cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes. Y te pedimos que con tu palabra tú hables hoy a lo más íntimo de nuestro ser y tú quieras cambiar aquello que quieres cambiar para tu gloria, para parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Tú eres el gran yo soy, Señor, no hay nada imposible para ti. Tú eres el que abriste el mar rojo. Señor, tú eres el que ha hecho tantos prodigios, tantos milagros. ¿Y qué es para ti cambiar un corazón? Gracias, Señor, porque has cambiado nuestros corazones y te pedimos que tú continúes salvando pecadores, transformando vidas aún en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Hemos estado meditando hoy, por 12 semanas ya, en todas las veces que el Señor Jesucristo dice yo soy. Arrancamos en la zarza, en el monte Oreb, con el yo soy el que soy. Hemos estado viendo en el Evangelio de Juan todas las veces que Jesús dice yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy el agua viva, yo soy el pan del cielo. Hoy estamos en la última vez que el Señor dice esto en el Evangelio de Juan. Y nos quedarán 2 sermones más ya fuera del Evangelio, cuando Jesús resucitado se presenta a Saulo camino de Damasco. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y más adelante en el Apocalipsis, cuando Jesús se presenta a Juan en la isla de Patmos y le dice yo soy el Alfa y la Omega. Son los 2 sermones que nos quedarán en esta serie. Pero aquí estamos ahora delante de Jesús poco antes de ser crucificado, Jesús en Getsemaní. Estamos casi al final del Evangelio de Juan y es un contexto de lucha espiritual muy fuerte, de mucha tensión, de mucha oscuridad. Y aún ahí, en medio de ese contexto, vamos a ver cómo Jesús dice yo soy. En esta ocasión, yo soy al que buscáis. Leeremos Juan 18. Versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron.
Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Hasta aquí la lectura, la palabra del Señor. Nuestro pasaje empieza de una forma curiosa. Habiendo dicho Jesús estas cosas, nos remontan hacia atrás, ¿verdad? No podemos leer este pasaje sin refrescar qué es lo que el Señor ha dicho. En los capítulos anteriores, el Señor Jesús ha advertido a sus discípulos de lo que significa la vida cristiana, de que va a haber persecución, de que Él se va a ir, pero que va a enviar un consolador para que esté con ellos, alentándolos, guiándolos. Acaba de orar por los suyos y ha provisto para aquellos que se quedan, y ahora de una forma física realmente se va. El Señor Jesucristo está listo para ser crucificado. Les ha hablado de los peligros que van a enfrentar como cristianos y ahora de una forma muy práctica, muy viva, van a ver en el propio Señor Jesús lo que significa la persecución y por tanto lo que a ellos les espera después, porque siguen sus pasos, es su maestro. Sabemos que el Evangelio de Juan es un evangelio peculiar, ¿verdad? Porque explica muchas cosas que los otros tres evangelistas no han dicho. Ahora, Juan no podía saltarse este episodio del arresto del Señor, de su crucifixión, de su resurrección. Los 4 evangelistas lo explican, y lo explican con detalle. Ninguno de ellos se lo puede saltar. Pero este capítulo 18 de Juan es muy peculiar. Todo el Evangelio de Juan lo vemos lleno de encuentros personales. La relación de Jesús con la samaritana, con Nicodemo y ahora con Judas. Y en el capítulo 18 vemos 3 personajes. Juan nos relata la relación de Jesús con 3 personajes que de algún modo ilustran las 3 reacciones que puede producir en nosotros Jesús de Nazaret. Judas, Pilato y Pedro. ¿Con cuál te quedas? Uno de los 3 eres tú. En el capítulo 18 Jesús está encontrándose con estos 3 personajes. Pilato, la indiferencia más absoluta. El pasotismo. Yo creo que Pilato debía ser un hombre del siglo XXI, debía ser de nuestro tiempo, tú. Porque ilustra la actitud de tanta gente ahí fuera en la calle, ¿verdad? La fe y Jesús, ¿qué más da? ¿Qué más da? La indiferencia posmoderna. Dice un chiste que uno se encuentra con otro y le pregunta, oye, ¿tú qué crees que es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y le contesta, ¿sabes qué? Ni lo sé, ni me importa. Este es el hombre de nuestro tiempo. La fe, Jesús, la Biblia. ¿Sabes qué? Ni lo sé, ni me importa. Este era Pilato. Este era Pilato. Jesús le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato se queda mirando a Jesús, atado, ya maltratado. Y Pilato le responde, ¿qué es la verdad? Y se lava las manos. Esta es tanta gente que tenemos ahí fuera, y tristemente puede que sea gente que tenemos aquí dentro. ¿Eres tú como Pilato? ¿Escuchas de Jesús y te lavas las manos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué más da? ¿Qué importa? Luego tenemos a Pedro. Pedro ilustra el auténtico arrepentimiento, y en este capítulo 18 se nos habla de Pedro, y también sabemos que negó al Señor y que corrió y lloró amargamente y volvió después a los pies de Cristo. Los que somos creyentes nos identificamos con Pedro, tan fuertes en nuestra propia opinión, pero a la hora de la verdad tan débiles, tan frágiles, que tenemos que correr a los pies del Señor y suplicar su perdón. Y luego está Judas. Judas ilustra el rechazo, el desprecio, la negación. Hay tantos de los cuales les hablas del Evangelio y directamente lo rechazan. Hay tantos que muestran un aparente interés y acaban rechazándolo. Hay tantos que viven una doble vida y al final acaban decantándose por el mundo y desprecian el Evangelio. Judas. Pero aún
en este episodio tan triste como en el que estamos, aún en esa traición tan profunda de Judas, Jesucristo muestra su poder y su majestad. Aún en el momento más doloroso de su ministerio, la gloria de Cristo resplandece. No pensemos ni por un momento que la gloria de Cristo solo se muestra cuando rescata a pecadores y los salva y los lava y los glorifica. Por supuesto que sí, pero la gloria de Cristo también se va a mostrar cuando venza a sus enemigos. Cuando Dios el Padre los ponga por estrado de sus pies. Cuando Cristo venga como soldado triunfante, cabalgando un caballo blanco y blandiendo la espada. Se va a mostrar la gloria de Cristo frente a sus enemigos. Y empieza este pasaje de una forma interesante. Jesús sale de Jerusalén, atraviesa, nos dice el versículo 1, el torrente de Cedrón para ir hacia el huerto de Getsemaní. Cruza el torrente de Cedrón. Según un comentarista que sabe mucho de griego, muchísimo más que yo, Lenski, dice que este nombre Cedrón viene del hebreo Kedrón, que significa oscuro, turbio. Puede que ese nombre le viniera dado porque era un torrente que siempre bajaba sucio, era un torrente oscuro, sucio de barro, sucio de la suciedad de la ciudad. Además, recordemos que es la Pascua. Se están sacrificando miles de corderos en todas las casas y seguramente los desagües de Jerusalén iban a parar al torrente de Cedrón. Este torrente bajaba también manchado en sangre. ¿Te lo imaginas? Jesús se está haciendo de noche, cruza el torrente oscuro, el torrente de Cedrón, se dirige hacia Getsemaní, donde va a ser entregado. Jesús de verdad puede decir lo que hemos leído tantas veces en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Va hacia Getsemaní. Jesús sabe lo que le espera en Getsemaní y no va en dirección contraria. Jesús va hacia Getsemaní y sabe, dice el pasaje, lo que va a venir. Él está literalmente entregándose a la muerte. Entregándose. Él es el verdadero Cordero de la Pascua. Están en la Pascua, donde están sacrificando los corderos. Cristo es el verdadero Cordero de Dios que va a ser sacrificado en nuestro lugar. Su sangre debía derramarse. Así que Él cruza el torrente y va hacia Getsemaní. Pero Cristo no entra en el huerto de Getsemaní para esconderse. Hubo uno que sí, ¿verdad? Que estaba en el huerto y se escondía de la voz de Dios. Adán. Jesucristo está en otro huerto, en el huerto de Getsemaní, pero no para esconderse, para entregarse. ¿A quién buscáis? Aquí estoy. Yo soy el que buscáis. En un huerto, en el huerto del Edén, empezó la muerte. En otro huerto, en el huerto de Getsemaní, empezó la vida. La vida. Cristo es nuestro Adán, el que nos representa, de una nueva creación, un nuevo principio, que es su iglesia. En el versículo 2 se nos detalla la traición de Judas. Hermanos, confiamos en la soberanía de Dios. Sabemos que la cruz no representa una catástrofe. Era el plan de Dios. Dios había planificado así nuestra salvación. Cristo se está entregando a la muerte, va a ser crucificado. Pero aunque confiamos en una soberanía de Dios tan grande, eso no hace a Judas menos responsable, ¿verdad? La traición de Judas es horrorosa, vil, baja. Es realmente triste que sea precisamente Judas, uno de los 12. Tantas veces se ha reunido con el Señor allí en Getsemaní para orar. Y Judas le dice a los soldados, yo sé dónde encontrarle. Traidor. ¿Sabes ese lugar íntimo, ese lugar secreto?
Yo daré un beso a aquel que él sea, para que no os confundáis en medio de la noche. Es un gran traidor que utiliza de esa intimidad tan profunda con el Señor en su contra. ¿Y por qué le entrega? ¿Por qué Judas hace algo tan ruin? Bueno, la respuesta rápida es por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. Sí, claro, Jesús vale un poco más que José, ¿verdad? Y ahí lo vendieron por 20 monedas de plata. Recordemos que Judá, su hermano, también lo vendió como esclavo. Esa es la respuesta rápida, por 30 monedas de plata. La respuesta más profunda es que Judas vendió al Señor por otro amo, otro Señor, el amor al dinero. Sustituyó a Cristo el Mesías por su ídolo. Recordemos que Judas era aquel que recogía las ofrendas, era el tesorero de los apóstoles, y nos dice un pasaje que robaba de ellas. Recordemos que Judas siempre se está quejando, uy, ese perfume, ¿cuánto vale? Y está siendo derramado por nada. Valdría tanto para darlo a los pobres, claro. Él amaba el dinero, codiciaba el dinero. Hizo un ídolo del dinero y ese ídolo que él hizo le destruyó a él mismo. Judas es un perfecto ejemplo de cuando la parábola del sembrador dice que cierta semilla cayó entre espinos. Igual como creció la espiga, crecieron también los espinos que finalmente la ahogaron. Este es Judas. Crecía en su devoción al Señor, crecía en su adoración a su ídolo, el dinero. Y finalmente las espinas ahogaron a Judas. Cuidado, no pase así contigo. Tienes un ídolo privado, oculto, escondido, al cual adoras. Creces en tu vida cristiana, pero también creces en tu adoración a tu ídolo personal. Como Judas acabará ahogándote. Porque con el pecado no se juega, hermanos. El pecado es como un cachorrillo de león. No habéis tenido nunca un cachorrillo de león en casa, claro. Espero que no lo hagáis nunca, pero cuando son pequeñitos, qué majos. Te pones a jugar con ellos, ¿verdad? Es como un gatito. Juega con tus zapatos, juega a la pelota. Ay, pero empieza a crecer y cada vez come más. Un día te araña sin querer. Uy, me ha hecho daño. Otro día muerde. Ahí va. Cada vez tiene más fuerza. Se va haciendo grande. Pronto ya le vas a ver a poco los muslitos de pollo que le das. Y se va a acabar comiendo al gato, y comiendo a tu hijo, y comiendo a tu mujer, y comiéndote a ti. Y la pregunta es, ¿y por qué has metido el león en casa? Cuando era pequeñito parecía que lo podías dominar, ¿verdad? Así es el pecado. Es pequeñito, parece que está a tu servicio. Parece que incluso es divertido. No hay ningún mal en esto. Pero a medida que lo dejas crecer, te acaba devorando. Te acaba devorando. No juguemos con el pecado. O lo matas o te mata. Pero es una lucha a muerte la que tenemos con el pecado. Judas jugó con el pecado, jugó con la codicia y dejó crecer ese deseo en su corazón, hasta tal punto que en su mente dijo, ¿Cristo o 30 monedas de plata? Vaya, me quedo con las 30 monedas de plata. Y habrá un punto en tu vida, si dejas crecer el pecado, que llegarás hasta donde llegó Judas. ¿Mi ídolo personal o Cristo? Vaya, qué dilema. Prefiero seguir mi propio pecado. Y Judas tenía lo más precioso del mundo delante de sus narices y lo dejó pasar. Jesús de Nazaret. Ay, no caigamos en la tentación de pensar, Judas era uno de los apóstoles y perdió su salvación. No, Judas nunca jamás fue salvo. Nunca jamás fue uno de los nuestros. Recordemos Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y 1 Juan 2, 19, cuando habla de los apóstatas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
El domingo pasado meditábamos en Cristo, la vid verdadera. Y decíamos que el labrador se acerca a cuidar su vid, y ese es Dios el Padre. Y que igual como cuida y limpia los pámpanos que están cargados de fruto, aquellos pámpanos que están secos, los arranca. Judas era un pámpano seco. En apariencia estaba unido a Cristo. En la realidad amaba a su ídolo. No estaba unido al Señor. Judas toma la iniciativa en esta gran traición donde empieza la pasión del Señor Jesús. Toma consigo un pequeño ejército. Se nos describe que es un ejército armado y se nos habla de dos clases de soldados. Aquí, si veis los versículos 3 y 12, nos habla de una compañía de soldados y luego dice alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Así que había soldados romanos y también había la guarda personal de los fariseos. Romanos y judíos. Gentiles y hebreos. Son ese pequeño ejército que va a arrestar a Jesús de Nazaret. Porque la culpa de la muerte del Señor no es solo de los judíos. Es de los judíos y de los gentiles. Y tú y yo estamos incluidos ahí también. Recordemos que eran los judíos los que gritaban, ¡crucifícale! Pero fueron las manos romanas las que clavaron esos clavos. Recordemos que fue un judío el que cobró 30 monedas, pero fue un romano el que se lavó las manos delante de todo el pueblo. Fue en la lengua de los judíos y de los romanos, y también en griego, que se puso aquel letrero sobre la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Judíos y gentiles entregamos al Señor. Judas piensa que está del lado ganador. Ay, Judas, cuando cambiaste de bando. Está del lado de ese pequeño ejército. Y allí está solo Jesús con 4 pescadores. Él está del lado de los fuertes. Eso es lo que piensa él, humanamente hablando. Judas es responsable de todo lo que está pasando. Se nos cita a Judas varias veces en este pasaje. Está con aquellos que están con antorchas, con armas, pero el versículo 3 dice que es Judas el que fue allí con linternas y antorchas. Linternas eran faroles, no eran linternas como las nuestras con pilas. No había esto en aquella época. Así que es Judas contra el Señor. Judas que se enfrenta a Cristo. Y nos sorprendería tanto ver esto en directo. Le diríamos, Judas, ¿pero qué estás haciendo? Pero si Judas ha estado sentado a la mesa cenando con el Señor. ¿Cuántos milagros ha visto? Paralíticos, ciegos, sanados. ¿Cuántas veces han caminado juntos de pueblo en pueblo y han estado conversando? Judas oyó el sermón del monte, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hijo pródigo. Judas estaba ahí. ¿Y todo eso de qué ha servido? Ahora va y entrega al Señor por un puñado de monedas. ¿Cómo puede comportarse así alguien que ha estado tan cerca del Maestro, tan cerca de la zarza ardiente, del gran yo soy? ¿Cómo puede reaccionar de esa manera? Dice Ryle, conocido maestro teólogo, lo resume de una manera tremenda. El mismo fuego que derrite la cera endurece el barro. Y este era el corazón de Judas, un corazón de barro, duro como la roca. Ojalá tu corazón sea un corazón de cera, que se deshace cuando escuchas las palabras del Señor. Judas vendió a su Señor, a su Maestro. Hizo mal en traicionar a Cristo, sí, pero también hizo mal Pedro en traicionar a Cristo. Pero el corazón de Pedro estaba lleno de fe. Pedro pensó, a pesar de lo que he hecho, Cristo es superabundante en gracia y en misericordia. Voy a correr a los pies del Señor.
Pero el corazón de Judas no tenía fe. Judas corrió, dice que lloró y se ahorcó. Y mientras Judas lloraba debía pensar, esto Jesús no lo puede perdonar. Porque si yo hubiera hecho esto contra alguien, o si alguien me hubiera hecho esto a mí, yo no lo perdonaría. Y ahí está el gran misterio del Evangelio, hermanos y amigos, que Jesús es mucho mejor que tú. Pero muchísimo mejor que tú. Cuando tú pienses, uy, yo esto no lo perdonaría, Jesús sí. Así que corre a los pies de Cristo. Su gracia es mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. Su perdón y su misericordia es súper abundante. Corre a los pies de Cristo como hizo Pedro. Llora amargamente, pero ves y pide perdón. Acércate a la cruz. En el corazón de Judas no había fe. No pensó ni por un momento ir a Jesús, pedir perdón. Se ahorcó. No cometas tú el pecado de Judas. Seguro que muchas veces le has fallado. Muchas veces le has traicionado. Muchas veces has mirado a tu vida, te has mirado en el espejo y has dicho, ¿esto es un cristiano? Corre a los pies de Cristo. Pídele perdón. Él es bondadoso. No cometas el mismo pecado que Judas. No pongas en duda la gracia y la misericordia de Cristo. Y dile, Señor, gracias porque aún este pecado mío, tú lo pagaste en la cruz. Tú lo pagaste en mi lugar. A pesar de la gran traición de Judas, a pesar de este ejército que se presenta para prender al Señor Jesucristo, a pesar del temor de los apóstoles, yo creo que les debían sonar los dientes y las rodillas se le debían tambalear de miedo al ver a todos aquellos que venían a prender al Señor. A pesar de todo esto, Jesús está al control. ¿Habéis leído el pasaje bien? Es Él el que manda. Es Él el que manda. Y aquí es donde Jesús dice por última vez, yo soy. En un contexto de tanta debilidad, tanta fragilidad como este. Pero es que la primera vez que Él dijo yo soy, también era un contexto de debilidad. Moisés está solo y se acerca a esa zarza. Y dice, ¿cómo voy a ir yo a sacar tu pueblo de Egipto? No me van a creer ni siquiera los míos. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envía. Es en un contexto de debilidad. Y ahora en Getsemaní estamos en ese mismo contexto de debilidad. Solo un hombre, Jesús de Nazaret. Y Él dice, yo soy. No es un hombre cualquiera. Yo soy. Porque Cristo Jesús vino a llevarse un pueblo. Jesús es nuestro Moisés. Pero esta misión era tan grande, para aquella sí pudo enviar a Moisés. Era una misión de rescatar a un pueblo de las manos de la opresión de los egipcios. Pero esta otra misión era tan grande, nuestro éxodo era tan fuerte, tan poderoso, que es Dios mismo el que desciende. Es el mismo yo soy el que viene para llevarnos con Él. Y nos rescata, no de Egipto, de las garras del diablo. De las garras del diablo, para llevarnos no a la tierra prometida, sino a una Jerusalén celestial que Él está preparando para nosotros. Es Dios mismo el que desciende. Jesús es nuestro Moisés, el gran yo soy, el que nos lleva con Él. Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso, fíjate que un ejército está delante de Él ahora. Y Jesús no se esconde. Jesús no es un cobarde. Al contrario, Jesús se adelanta. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Es Él el que pregunta. Es Él el que toma la iniciativa. Es Él el que interroga. ¿Qué hacéis aquí? ¿A quién estáis buscando? Versículo 4.
cuando en alguna ocasión los judíos le buscaban para coronarle rey, dice el pasaje que Jesús se escondía. Ah, no, para eso no. Porque ese no es su llamado, esa no es su misión. Ahora, cuando le están buscando para crucificarle, dice, yo soy. Aquí estoy. Dejad ir a estos. Soy yo el que estáis buscando. Porque Cristo vino no para ser rey físico, rey terrenal. Cristo vino para ser nuestro rey espiritual y morir en una cruz por nosotros. Los soldados le preguntan, le dicen, estamos buscando a Jesús Nazareno, y él responde, yo soy. Y al decir yo soy, qué tremendo, qué sublime, qué poderoso lo que sucede aquí. Al decir yo soy, dice que caen en tierra hacia atrás. Casi que puedo escuchar el estruendo de las lanzas, las espadas, las armaduras de los soldados romanos cayendo en tierra. Casi que podemos ver las antorchas tambaleándose y todos cayendo atrás. Los discípulos debían estar temerosos. Uy, vaya, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Les tendemos una trampa? ¿Los rodeamos? ¿Los atamos? No hay nada que hacer, son más que nosotros. Estaban temerosos pensando, ¿qué hacemos con este ejército que viene a prender a nuestro Señor? Olvidaron por un momento que el que estaba con ellos no era un hombre, era el gran yo soy. Y Jesús solo necesita de su voz para tumbarlos a todos. Bueno, hubo uno de los discípulos que sí intentó hacer algo, ¿verdad? Con su espada, con todas sus fuerzas, con todo su coraje, cortó una oreja. Vaya, eso va a ser de mucha ayuda para Jesús. Cortaste una oreja, bien. Les faltaba estrategia, les faltaba fuerza, les faltaba reconocer que el que estaba a su lado era el león de Judá. Eso es lo que les faltaba. En ese mismo momento Jesús podría haber hecho descender fuego del cielo, ¿verdad? Como hizo con aquellos que se burlaban del profeta Elías, ¿recordáis? Que baje fuego y los consuma. En ese momento Jesús podría haber hecho que un gran terremoto abriera la tierra y se los tragara a todos, como hizo también con los seguidores de Coré en el Éxodo. Jesús podría haber hecho que un ejército de ángeles descendiera con sus espadas de fuego y los hubiera consumido a todos. Jesús se deja prender. Jesús se deja prender. Él dijo, yo soy. Y solamente con su voz, sin tocarlos, yo soy, todos cayeron en tierra hacia atrás. ¿Por qué? Porque venían con un pequeño ejército a arrestar a un hombre y se encontraron cara a cara con Dios. ¡Ay! Y eso sí que les pilló por sorpresa. Se encontraron con Dios. Él es el Cordero de Dios. Él vino para morir y pagar por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Como dice Isaías, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo es el Cordero de Dios y viene con esa actitud mansa, humilde, para ser entregado, para ser sacrificado. Pero no olvidemos que ese Cordero es el león de Judá. Es un león que viene como Cordero. Y para recordarnos que es un león que viene como Cordero, aquí por un momento en los Evangelios, y me encanta este pasaje, por un momento el Cordero ruge. Yo soy. Y caen en tierra. Por un momento, por un instante, el Cordero ruge y sus enemigos caen. Para recordarnos que es un león el que se está entregando por nuestros pecados. Para recordarnos que no está siendo apresado, que es Él el que se entrega. Para recordarnos que no lo matan, es Él el que se sacrifica. Y como dice en otro lugar en el Evangelio de Juan, yo pongo mi vida para luego tomarla, porque tengo poder para darla y para volverla a tomar. Cristo se está entregando, nadie lo mató,
Él se entregó por nuestros pecados. Así que por un momento el Cordero ruge. Ay, pero lo oiremos rugir mucho más. Y estamos esperando ese día glorioso de su manifestación cuando venga con sus santos ángeles. Y entonces no serán pocos los que caigan hacia atrás. Serán muchos que caerán de espanto. Porque nuestro león rugirá. Nadie le quita su vida, Él la entrega. Hay una escena preciosa en la película de las Crónicas de Narnia. No sé si habéis podido ver el link que envié en esta semana. Es mi escena preferida en toda la película. Cuando Aslan el león se reúne con la bruja blanca y pactan el rescate de Edmund, que había traicionado. Y el rescate en secreto es que Aslan entregará su propia vida por él. Entonces la bruja se gira y dice, ¿y cómo sé que vas a cumplir tu palabra? Y Aslan ruge. Y la bruja cae hacia atrás en su asiento. Así con los enemigos de Cristo. Él solo necesita rugir para que tiemblen de espanto. Él es nuestro león. Él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, un pequeño inciso. En ciertos círculos evangélicos se practica esto de caer hacia atrás. A los que practican esas cosas como si fuera una manifestación especial del Espíritu, yo les diría, por favor, ¿podéis volver a leer este pasaje? Porque no son los hijos de Dios los que caen hacia atrás, son los enemigos de Cristo los que caen hacia atrás, de espanto. Sus hijos no caemos asustados hacia atrás. Sus hijos nos postramos hacia adelante, en reverencia, en adoración, en humillación. Cuando Cristo se presenta en el Antiguo Testamento a Daniel, Daniel se postra delante de él. Y es Cristo el que lo restaura y lo pone en pie. Los hijos de Dios nos postramos al frente. Nos humillamos en adoración delante de Él. Los enemigos de Cristo caen hacia atrás. Y aquí Juan lo explica muy bien para dejarnos muy clarito que Judas está entre ellos. Jesús está con los suyos y permanecen de pie. Cuando Jesús dice, yo soy, los que tiene al frente y Judas está con ellos, caen al suelo. Judas también. Ay, Judas, ahora ves tú de qué lado estás. Tus compañeros los apóstoles están en pie junto al Señor. Tú has sido abatido por el gran yo soy. Recordemos que Saulo, y meditaremos más el próximo domingo, Saulo va camino de Damasco y cuando escucha la voz del gran yo soy, cae en tierra. Cae Saulo, se levanta Pablo. Se levanta Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Los enemigos de Cristo caen hacia atrás, vencidos. Él dice, yo soy, y caen en tierra. Nosotros nos postramos en adoración delante de Él. Así que Jesús vuelve a preguntar a estos hombres cuando se incorporan, ¿a quién buscáis? Yo creo que luego ya hablan con la boca pequeña después de lo que ha pasado, ¿no? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que yo soy. Así que aquí me tenéis y a estos dejadlos libres. Jesús manda. ¿No os parece increíble? Si un terrorista se quedara con tu familia, te llamara por teléfono, ¿verdad? Tengo a toda tu familia. ¿Tú qué dirías? ¡Por favor! Déjalos, ellos no te han hecho nada. Tómame a mí, te lo suplico. Qué diferente Jesús, ¿verdad? Hey, yo estoy aquí. A estos los dejáis solos. Ya me tenéis. Él manda. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo debía ser la voz de Cristo? ¡Wow! Si la escucháramos. ¡Qué seguridad! ¡Qué firmeza! ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! ¡Qué dulzura! Un león que habla como un cordero. ¡Qué dulzura!
la del Señor Jesús. No es de extrañar que los judíos dijeran, Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca hemos escuchado una voz así. El Señor se entrega y les manda que dejen libre a sus discípulos. Así como dice el versículo 9, para que ninguno se pierda de los que el Padre me dio. Jesús pone su vida por sus amigos. De hecho, Él camina solo hacia la cruz. Solo. Y cuando está colgado de ese madero, tan solo Juan y María se acercan a los pies de la cruz. Jesús camina solo hacia la cruz, porque es Él, solo Él, nuestro Redentor. Solo Él, el Cordero. Y ha de caminar solo ese camino de la cruz. Ninguno de ellos le puede seguir. Es un camino espiritual, no es un camino humano. No es con las armas de este mundo, es con el poder de Dios. Y aunque no es con las armas de este mundo, en este pasaje vemos muchas espadas por en medio, ¿verdad? En primer lugar vemos las espadas de los soldados. Versículo 3 se nos dice que iban armados. Los enemigos de Cristo van armados, traen un ejército. Ahora bien, de poco les sirvieron las espadas, los escudos, las lanzas. No pudieron usarlas. La voz de Cristo es más poderosa que todas esas armas humanas. ¿Qué lección espiritual podemos encontrar aquí? ¿Eres tú aún un enemigo de Cristo? ¿Te resistes a rendirte a Él y vienes a Cristo con tus armas? De orgullo, de altivez, de moralidad, de argumentos, de autojustificación. No, yo no soy tan malo al fin y al cabo. Pero la voz de Jesús te puede derrotar. La voz de Jesús te puede derrotar. Puede ser con este sermón, puede ser leyendo la palabra en la intimidad de tu habitación. La voz de Jesús te puede vencer. Y de poco te van a servir todos tus argumentos, todas tus armas humanas. Puede que ahora te sientas muy bueno, muy fuerte, muy guapo. Yo no necesito a Jesús. Eso es para aquellos que tienen debilidad. Mira mi fortaleza, mira mi escudo, mira mi casco. La voz del gran yo soy te puede vencer en un instante, en un momento. Las trompetas de Israel hicieron caer las gruesas murallas de Jericó. La voz de Cristo es más poderosa aún. Puede hacer caer las murallas de tu corazón para que te rindas delante de Él. Dice 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ojalá seas abatido por la voz del Señor, humillado, rendido delante de Él y creas que Él es el gran yo soy. Pero no son las espadas de los enemigos de Cristo las únicas que vemos en este pasaje. Está la espada de Pedro. ¡Ay, Pedro! Pedro el intempestivo. Pedro el que corrió y entró enseguida en el sepulcro. Pedro el que siempre se adelanta a responder, ¿verdad? No, Señor, jamás. Pedro el inquieto saca la espada y ataca a esos hombres. Es curioso comprobar que los demás evangelios no dicen que sea Pedro. Los otros 3 evangelistas no dicen ni que se tratara de Pedro, ni citan el nombre de Malco. Solo dicen que uno sacó la espada. Aquí muchos comentaristas tienen diferentes sugerencias, ¿verdad? Pero más lógico es pensar que los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, escriben cuando todo aquello está aún muy reciente. Pedro aún está vivo, Malco también, el Sanedrín de los judíos también. El Imperio Romano está allí presente. Y no citan nombres porque aquel evangelio circulara y no hubiera represalias o persecución hacia Pedro. Juan
es el más joven de los apóstoles. Escribe este evangelio cuando Pedro ya está con el Señor. Así que no tiene ningún problema en escribir. Y Pedro sacó la espada y cortó la oreja, la derecha, O sea que si ves a Malco por la calle y dices, Malco, he leído que comprueba que es la oreja derecha, la verás perfecta. Jesús la volvió a poner. Lo que sí describen los 4 evangelistas es que Jesús frena a Pedro. Le dice, Pedro, no. Así no. Con la espada, no. Mete tu espada en la vaina. Mateo añade, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Todos aquellos que usen las formas del mundo tendrán que sufrir la justicia del mundo sobre ellos. Las consecuencias de la justicia sobre ellos. Así que no usemos las armas del mundo. Esta es una batalla espiritual, hermanos. Pedro no entendía aún la misión de Cristo, que su reino no es de este mundo y que debía caminar hacia la cruz. En Mateo 16, 21, también Pedro intenta reconvenirle para que no vaya hacia la cruz. Y Jesús le dice, quita de mí, Satanás. Satanás te está utilizando, Satanás te está metiendo ideas en la cabeza. Apártate, yo sé cuál es mi misión y es hacia donde debo caminar. Pedro quiere utilizar su fuerza humana para combatir a los enemigos del Señor. Quiere utilizar la espada para vencer la espada. Quiere utilizar el mal para vencer el mal. Y por eso le corta la oreja a Malco. Vaya, le corta la oreja. ¡Qué puntería!, ¿no? Pedro tiene la espada en medio de la noche, todo aquel ajetreo, y dice, ahora voy a apuntar exactamente a la oreja derecha de Malco. Allá voy. Y acierta. No. Pedro quería cortarle la cabeza a Malco. Y falla y le corta la oreja. Gracias a Dios. Porque muchas veces, ¿cuántas veces te has comportado como Pedro de forma intempestiva? Y Dios es tan bueno que no te ha dejado sufrir las consecuencias de tus acciones. Ha permitido que te saliera mal. Y además ha cogido la oreja del suelo y la ha puesto. Y te ha dicho, no, por aquí no vas bien. Qué bueno es el Señor que no deja que sus hijos vayamos más allá de lo que podríamos ir. Y nos refrena en nuestra forma de hacer el mal. ¿Ves tu fogosidad en el carácter de Pedro? ¿Cuántas veces te has metido en problemas como Pedro? Y por una causa buena, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Pero Cristo te dice, ya, pero esas no son palabras. Esas no son maneras. Ya, Señor, pero es que estaban hablando mal de ti. O estaban yendo en contra de la ortodoxia. No son maneras, te dice el Señor. No uses las formas del mundo, porque nuestra batalla es espiritual. Guarda la espada. Y aún hoy el Señor nos dice, guarda la espada. Guarda la espada. Nuestra batalla es espiritual. Cristo caminó el camino de la cruz, y el camino de la cruz supuso escarnio, insultos, vituperio, dolor, crucifixión, y nos dice a nosotros, bienaventurados sois cuando os vituperen, os insulten, digan toda clase de mentira contra vosotros y os persigan. Estamos caminando en los pasos de Cristo. Él se entregó como un cordero, pero no olvidemos, Él es el gran yo soy. En estos días, los seguidores de Mahoma están muy revueltos. Habréis visto las noticias, ¿verdad? Por no sé qué película, no la he visto yo, que es blasfema hacia Mahoma. Y están quemando embajadas y poniendo bombas, etc. ¿Sabéis por qué los seguidores de Mahoma se ponen así? Porque Mahoma está muerto y él no se puede defender. Nosotros tenemos a nuestro lado un león. No eres tú el que tienes que defender al león. Es él el que te protege a ti. Y Pedro no acababa de entender esto. Señor, no te preocupes. Y saca la espada.
Pero es Cristo el que está ahí protegiendo a Pedro. Aquí estoy, prendedme. Y a estos, dejadlos ir. Es el león de Judá el que está a tu lado. Es Cristo el que se entregó. No lo apresaron, sino que Él se entregó. Y acaba este pasaje, los versículos 12 al 14, en el que vemos a ese Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, atado. Lo ataron. Lo ataron. Señor Jesús no hizo nada aquí para defenderse. Si había dicho yo soy y habían caído en tierra, ahora se acercan a Él y se deja atar. Se está entregando para ser sacrificado. Y aquí vemos el gran amor del Señor, la gran entrega del Señor, que siendo Él el Todopoderoso, se deja atar por estos hombres. Y aquí vemos la gran traición del hombre hacia el Señor. Porque entre aquellos que estaban atando estaba Judas mirando y consintiendo. Seguramente entre aquellas manos que estaban atando al Señor estaban las manos también de Malco, al cual acababa de hacer un gran bien. La traición del hombre en contra de su Señor, de su Creador. Jesús se dejó atar. Y yo cuando leí este pasaje y veo a ese Jesús atado, no puedo dejar de pensar en Sansón. Sansón, que era un hombre fuerte, se dejó atar, se dejó vencer. No había cuerdas que pudieran apresarle, pero por amor a Dalila se entrega, se deja cortar el cabello, se dejó atar por una mujer que era pagana y que era mentirosa. Señor Jesucristo es mucho más fuerte que Sansón. ¿Qué cuerdas pueden retenerle a Él? A no ser que Él se entregue. Por amor a su iglesia, por amor a nosotros. Después de todo lo que le hemos hecho, Él aún nos ama y se entrega por nosotros. Así como la muerte de Sansón supuso la victoria del pueblo, la cruz del Señor Jesucristo es nuestra victoria, nuestro rescate, nuestro triunfo, nuestra libertad. Él es el Cordero de Dios atado y sacrificado en la Pascua, el que quita todos nuestros pecados. Él es el gran yo soy, es el león de Judá que vino como Cordero para ser entregado en nuestro lugar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu entrega, por tu sacrificio, por tu misericordia con nosotros, por tu bondad infinita que no alcanzamos a comprender. Señor, gracias porque tú en toda tu majestad, en todo tu poder, en toda tu gloria, quisiste venir en forma de siervo, en forma de cordero y entregarte en la cruz. Es esa sangre preciosa, Señor, la que nos lava de todo pecado, de toda maldad. Nos acogemos a ti, nos abrazamos a la cruz, no a nuestras propias fuerzas. Señor, nosotros como Pedro somos tantas veces incompetentes, Señor. Con nuestros propios recursos queremos ayudarte, con nuestras fuerzas queremos vencer al pecado. Con nuestra inteligencia queremos ganarle la partida al maligno. Pero, Señor, tú nos recuerdas que tú eres el león de Judá. Estamos bajo tu amparo, bajo tu sombra, Señor. Confiamos en ti. Y, Señor, no es con obras humanas y no es con palabras persuasivas que tú transformas los corazones, sino con el poder de tu Evangelio y con tu Espíritu Santo. Y te rogamos que en esta mañana tú quieras tocar corazones una vez más, Señor, y hacer ese milagro de la salvación que solo tú puedes hacer. Ese milagro de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, que te ame y sienta tu palabra y tu espíritu. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Dados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Hasta aquí la lectura, la palabra del Señor.
Nuestro pasaje empieza de una forma curiosa. Habiendo dicho Jesús estas cosas, nos remontan hacia atrás, ¿verdad? No podemos leer este pasaje sin refrescar qué es lo que el Señor ha dicho. En los capítulos anteriores, el Señor Jesús ha advertido a sus discípulos de lo que significa la vida cristiana, de que va a haber persecución, de que Él se va a ir, pero que va a enviar un consolador para que esté con ellos, alentándolos, guiándolos. Acaba de orar por los suyos y ha provisto para aquellos que se quedan, y ahora de una forma física realmente se va. El Señor Jesucristo está listo para ser crucificado. Les ha hablado de los peligros que van a enfrentar como cristianos, y ahora de una forma muy práctica, muy viva, van a ver en el propio Señor Jesús lo que significa la persecución y por tanto lo que a ellos les espera después, porque siguen sus pasos, es su maestro. Sabemos que el Evangelio de Juan es un evangelio peculiar, ¿verdad? Porque explica muchas cosas que los otros 3 evangelistas no han dicho. Ahora, Juan no podía, por 12 semanas ya, en todas las veces que el Señor Jesucristo dice yo soy, arrancamos en la zarza, en el monte Horeb, con el yo soy el que soy. Hemos estado viendo en el Evangelio de Juan todas las veces que Jesús dice yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy el agua viva, yo soy el pan del cielo. Hoy estamos en la última vez que el Señor dice esto en el Evangelio de Juan. Y nos quedarán 2 sermones más ya fuera del Evangelio, cuando Jesús resucitado se presenta a Saulo camino de Damasco. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y más adelante en el Apocalipsis, cuando Jesús se presenta a Juan en la isla de Patmos y le dice yo soy el Alfa y la Omega. Son los 2 sermones que nos quedarán en esta serie. Pero aquí estamos ahora delante de Jesús poco antes de ser crucificado. Jesús en Getsemaní. Estamos casi al final del Evangelio de Juan. Y es un contexto de lucha espiritual muy fuerte, de mucha tensión, de mucha oscuridad. Y aún ahí, en medio de ese contexto, vamos a ver cómo Jesús dice yo soy. En esta ocasión, yo soy al que buscáis. Leeremos Juan 18, versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Señor, una vez más nos acercamos a tu palabra con reverencia, Señor, con temor y temblor, también con ilusión, con expectativa de ver cómo tú obras una vez más en nuestros corazones. Tú conoces cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes. Y te pedimos que con tu palabra tú hables hoy a lo más íntimo de nuestro ser y tú quieras cambiar aquello que quieres cambiar para tu gloria, para parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Tú eres el gran yo soy, Señor, no hay nada imposible para ti. Tú eres el que abriste el mar rojo. Señor, tú eres el que ha hecho tantos prodigios, tantos milagros, y ¿qué es para ti cambiar un corazón? Gracias, Señor, porque has cambiado nuestros corazones y te pedimos que tú continúes salvando pecadores, transformando vidas aún en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Hemos estado meditando hoy donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir,
se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de sol saltarse este episodio del arresto del Señor, de su crucifixión, de su resurrección. Los 4 evangelistas lo explican, y lo explican con detalle. Ninguno de ellos se lo puede saltar. Pero este capítulo 18 de Juan es muy peculiar. Todo el Evangelio de Juan lo vemos lleno de encuentros personales. La relación de Jesús con la samaritana, con Nicodemo y ahora con Judas. Y en el capítulo 18 vemos 3 personajes. Juan nos relata la relación de Jesús con 3 personajes que de algún modo ilustran las 3 reacciones que puede producir en nosotros Jesús de Nazaret. Judas, Pilato y Pedro. ¿Con cuál te quedas? Uno de los 3 eres tú. En el capítulo 18 Jesús está encontrándose con estos 3 personajes. Pilato, la indiferencia más absoluta. El pasotismo. Yo creo que Pilato debía ser un hombre del siglo XXI, debía ser de nuestro tiempo, tú. Porque ilustra la actitud de tanta gente ahí fuera en la calle, ¿verdad? La fe y Jesús, ¿qué más da? ¿Qué más da? La indiferencia posmoderna. Dice un chiste que uno se encuentra con otro y le pregunta: oye, ¿tú qué crees que es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y le contesta: ¿sabes qué? Ni lo sé, ni me importa. Este es el hombre de nuestro tiempo. La fe, Jesús, la Biblia. ¿Sabes qué? Ni lo sé, ni me importa.